semana de clase, queda esta semana y la otra de clases, porque ya del 31 al 5 de junio son habilitaciones. ¿Listo? Bueno, compañeros. De la clase anterior veníamos hablando acerca de la coautoría. Y efectivamente, bueno, más bien, de la autoría. Entonces habíamos hablado del autor directo o autor inmediato. Habíamos también hablado acerca de la autoría mediata, ¿sí? De la autoría mediata, de la autoría indirecta, ¿sí? Y adicionalmente acá vamos a hablar de bueno, también habíamos hablado de la coautoría, o veníamos hablando de la coautoría, y efectivamente habíamos señalado varios elementos de la coautoría, que efectivamente es cuando existen o cuando todos concurren en la realización del delito. Y efectivamente es esa colaboración que se hace por parte de los sujetos que pueden ser considerados sujetos activos, ¿sí? Y donde efectivamente hay un acuerdo previo, debe haber siempre un acuerdo previo para la comisión de la conducta punible. Asimismo, veníamos señalando que para que se configure o para que exista la coautoría, es necesario que las personas que concurren en la realización del delito tengan un dominio funcional del hecho. Esto es lo que se ha denominado como la teoría del dominio del hecho. ¿Qué quiere decir ese dominio del hecho? Que efectivamente esa ayuda que se presta por parte del sujeto activo o de los sujetos activos sea esencial y necesaria, ¿sí?, para la realización de la conducta punible. Por ejemplo, digamos que vamos a poner un carro bomba en la alcaldía de Tunja. En virtud de ello, para que nos dejen entrar una autoría sumamente necesaria o una participación sumamente necesaria que determinaría la coautoría, sería aquel celador que permite el ingreso a los parqueaderos de la alcaldía municipal de Tunja, porque es el único que puede hacerlo y ya previamente se ha acordado esa realización. ¿Listo? O por ejemplo, que el celador sea quien desactive los mecanismos de seguridad. Ahí podríamos hablar de una coautoría porque se cumple un papel fundamental. Dentro de la coautoría también podríamos hablar de la coautoría indirecta, y efectivamente es aquella donde no se toma directamente partido en la realización de la conducta, pero sí existe un grado de participación dentro de la actividad delictiva y que resulta tener una relación importante y trascendental con la realización del delito. Hay una coautoría no ejecutiva, ¿sí? ¿Y qué sucede con la coautoría no ejecutiva? Creo que no recuerdo bien si poníamos el ejemplo del profesor en la casa de papel, y efectivamente esta coautoría no ejecutiva es cuando la persona pues ha hecho unos actos esenciales para el desarrollo del delito, ¿sí? Por ejemplo, alterar a través de sistemas informáticos los sistemas de seguridad, o ha ideado el plan y alineamiento de cómo se va a ejecutar el delito, y ha facilitado y esencialmente ha permitido la realización del delito, pero al momento de ejecutar el delito no realiza ningún tipo de participación en los hechos. Ahí podríamos hablar de esa coautoría no ejecutiva. ¿Listo? De igual manera, acá voy a hacer una aclaración cuando veamos el tema concreto de el interviniente, que va a ser una figura sumamente importante en el desarrollo de la coautoría, sobre todo para entrar a determinar y a delimitar ciertos elementos de los cuales no hace parte o no puede ser considerado como coautores. ¿Listo, compañeros? Entonces, para entender la coautoría, necesariamente tenemos que decir que las personas deben tener dominio del hecho. ¿Qué quiere decir el dominio del hecho? Esa participación esencial, necesaria, esa ayuda trascendental. Es decir,
que sin ese apoyo o ese dominio funcional, el hecho delictivo no se hubiese podido realizar. Y creo que habíamos puesto varios ejemplos, dentro de los cuales aquel sicario que para poder ejecutar su delito debe ser acompañado por una persona que maneje una moto, ¿sí? Y que sea él el que permite, sea él el que permite acercarse a la consumación del mismo. ¿Claro hasta acá? Compañero y compañera, Sí, compañeros y compañeras. sí, señor profe. Listo. Muy bien. Esperen un segundito, miro acá una cosa en el Código Penal. Esperen un segundito, me encuentro acá algo. Listo. Muy bien. Listo. Acá hace la Corte una precisión sobre la coautoría propia, perdón, impropia, y lo señala en la sentencia de radicado 40.733 del 19 de marzo del año 2014, con ponencia de María del Rosario González Muñoz, y dice lo siguiente. Profe, qué pena, ¿me repites el número? Qué pena. Claro que sí. 40.733 del 19 de marzo del 2014. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dice lo siguiente: coautoría impropia. Impera puntualizar que por antonomasia la inteligencia de la figura de la coautoría material impropia, estructurada fundamentalmente a partir de la división del trabajo, supone que cada uno de los coautores desempeña un rol específico, aunque en ocasiones la labor o aporte de uno o varios de ellos resulte objetivamente intrascendente del derecho penal cuando es apreciada en forma aislada, sí, y sin articularla con el todo. Esto es descontextualizado. Piénsese, por ejemplo, en el individuo que en su vehículo encendido espera frente al banco a los perpetradores de un hurto para asegurar su vida. Caso en el cual, en el ámbito rigurosamente objetivo, el quehacer de aquel sería irrelevante en cuanto no es punible estacionarse frente a una entidad bancaria. Al ponderar el cuadro conjunto del contexto, podría advertirse que su acción hace parte del delito acordado entre varios y a ello circunscribe su aporte. Es decir, que esa valoración de esa coautoría impropia debe valorarse en conjunto. Por ejemplo, en este caso, que una persona se estacione al frente de una entidad bancaria, pues no supone ninguna vulneración al bien jurídico específicamente. ¿Qué sucede? Que cuando ya trasciende, esa colaboración, en el hecho de que está esperando a las personas que han cometido el hurto, pues ahí sí podríamos hablarse de la existencia de la coautoría. ¿Listo, compañeros? De igual manera, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha fijado unas reglas o ha concluido unas reglas para determinar la existencia de la coautoría. Y lo señala de la siguiente manera. La coautoría, primera, la coautoría es una forma de autoría. La coautoría es una forma de autoría. Segundo, para que exista coautoría, se requieren tres elementos. Primero, el acuerdo común.
la división de funciones y la trascendencia del aporte durante la ejecución del delito. La trascendencia del aporte durante la ejecución del delito. ¿Listo? Siguiente. Para la determinación de la coautoría, es menester analizar tanto lo objetivo como lo subjetivo de la injerencia de la persona en el hecho. Objetivo claramente va a ser la norma y ya lo subjetivo hace parte del querer y de la voluntad de ejecutar la conducta punible. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Listo. Ahora, finalmente, y esto es trascendental porque nos va a dar pie para hablar de lo que sigue a continuación. ¿Listo? Y es que debe determinarse la importancia y trascendencia del aporte, ¿sí? Del aporte, a fin de que, de lograr distinguir si hablamos de una coautoría o por el contrario se habla de una complicidad. ¿Listo? Para determinar si hablamos de coautoría o si hablamos de complicidad. ¿Listo? Sí, señor. Para ello, ¿qué debe hacerse? Pues al juez le compete hacer un estudio sumamente riguroso del caso a fin de determinar si ese aporte, de acuerdo al núcleo fáctico, es decir, cómo se han desarrollado los hechos, admite la existencia de una coautoría o por el contrario, si el aporte no es sumamente relevante o no es sumamente necesario para la ejecución del delito o quien participe en este no tiene el dominio del hecho, pues básicamente estaríamos hablando de una complicidad. ¿Listo, compañeros? Cuando hablamos de los siguientes elementos, como habíamos señalado en la clase anterior, hay delitos que descartan la coautoría. Es decir, no puede hablarse allí de coautoría. Y habíamos señalado el delito de concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque ya en el concierto para delinquir integra esa pluralidad de personas. Y efectivamente habíamos hecho unas diferencias claras y notables acerca de la diferencia entre el concierto para delinquir y la coautoría. La permanencia en el tiempo, la indeterminación de los delitos, esa va a ser nuestra principal diferencia entre uno y otro. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Sí, señor. Muy bien. Sí, Perfecto. Ahora vamos a hablar de la participación. Cuando hablamos de participación, el Código Penal lo va a establecer en el artículo 30. Y dice lo siguiente: son cómplices el determinador y el cómplice. Perdón, son partícipes el determinador y el cómplice. Entonces, acá nos va a tomar unas figuras bastante importantes. Y vamos a hablar inicialmente del determinador. Esperen un segundito, acá comparto una ventana. Listo. En virtud de eso vamos a hablar del determinador. En algunos países, ese determinador se va a conocer como el inductor. Como el inductor. Es decir, que evidentemente es quien induce
o crea en otro el propósito criminal. El Código Penal en el artículo 30 lo va a definir de la siguiente manera: quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Entonces, cuando hablamos de ese artículo 29, pues básicamente ese inductor, les pongámoslo acá, es quien crea la idea criminal en otro. Perdón, ahí estamos torcidos. Entonces, es que dejé muy lejos la pizarra. Esperen un segundito, aquí acomodo mis cosas. Listo. Entonces, acá está esta personita, ¿sí? Y acá está una chica. ¿Listo? Entonces, resulta que le dice pongámosle, se llama Juan Ramón y esta chica se llama Sandra Milena. Y el ejemplo claro es que Juan Ramón le dice a Sandra Milena que su esposo, Edison Millán, le está haciendo infiel con otra señora. Y por lo tanto, ya me mató ahí. Y por lo tanto, Sandra debe eliminar y matar a Edison para salvaguardar su honor. Acá, ¿quién está haciendo o surge o crea esa idea criminal? Juan. Ella, que es Sandra Milena, ¿está actuando de manera libre, consciente y voluntaria? Sí, No, profe. porque estoy mira, ¿Por qué no? pues no, sí, pero él fue el que me motivó porque él fue el que me contó el chisme. Entonces, él es un ¿qué? Determinador. Milena sería ¿qué clase de autora? ¿Qué clase de autoría estamos acá hablando? ¿Mm? Bueno, como están tan callados, aquí vamos a decir que esto es una autoría directa o inmediata. ¿Listo? Ahí estaríamos hablando de esa determinación. Por ejemplo, cuando yo contrato a un sicario o le pago a un sicario para que vaya y mate a otra persona, ¿estamos hablando de una inducción? Directa. Pero estamos hablando del inductor. Si Sí, yo le porque pago a un se sicario está- para que vaya y mate a Juan Ramón, dime. Sandra. ¿Cómo? Es que no te escuché, se te cortó. ¿Cómo? No te escuché. Será como una... No, básicamente, no te escuché, pero básicamente lo que sucede No, allí, pues yo le hablo... ¿soy solo yo o son todos los que no le escuchan a Sandra? Está No se entrecortado, lo profe. escuchado. ¿A Se le Sandra escucha está cortando? entrecortado. ¿A mí o a Sandra? A A Sandra. 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 Ah, bueno. Bueno. Ojo. Entonces, por ejemplo, en ese caso sí podríamos decir que yo, quien le pago al sicario para que mate a Juan Ramón, pues estaría actuando como ¿qué? Como un determinador. Estoy haciendo nacer en otro la idea criminal. Pregunta. Digamos que hago lo siguiente.
digamos que en este mismo caso, digamos que Edison está casado, uy, lo hice verde y todo, verde de policía, está casado con Sandra Milena. ¿Listo? Y resulta que Edison está ya harto de su matrimonio con Sandra, contrata a un sicario, que es John, contrata al sicario, y el plan criminal es que John entre a la casa, ¿sí? Edison Millán previamente ha dejado la llave de la casa, digamos, en el antejardín, digamos que este es el antejardín, y acá dejó escondida la llave de la casa, para que él pueda entrar, ¿sí? Edison dice que se va a ir a trabajar y Sandra Milena se queda dormida en la casa. Entra el sicario y le propina 8 disparos matando a Sandra Milena. Pregunta: ¿Edison sigue siendo determinador? ¿Seguiría siendo Edison determinador? Pues sí, porque él dio la orden inicial, pues que le pudo haber matado un solo tiro y de una vez le metió 8, ya fue diferente, ¿no? No, eso no es. Pregunta: lo de los tiros es lo menos relevante, y bueno, fue con sevicia. O bueno, sí. Pero pregunta: ¿Edison es determinador seguros? Pregunta: si Edison no deja la llave acá, ¿este man puede entrar a la casa? No. ¿Seguiría Sí. siendo determinador entonces? No creo. Entonces, ¿qué sería? Es como el autor principal. No, señora. Sería un cómplice, pero profe, igual puede entrar por Tampoco. otro lado. ¿No? Ojo, pregunta: esta ayuda o esta acción es esencial para el desarrollo del delito. Claro. Entonces, ¿cómo se llama eso? Coayudante. No, lo acabamos de ver. ¿Coautoría? Es una coautoría, claro, Coautoría, ¿no? coautoría. Claro, ¿por qué? Porque hay un acuerdo previo entre estos dos. Esta ayuda es esencial. Pregunta: ¿es coautoría ejecutiva o no ejecutiva? No ejecutiva. Muy bien, es una coautoría no ejecutiva. No ejecutiva. Ojo. Pregunta: digamos que se comete, bueno, todavía no vamos a ver. Entonces vamos a poner la definición del determinador y vamos a decir lo siguiente: que cuando estamos frente a la figura del determinador, esta se caracteriza porque es decir, el determinador, sugiere a otra persona inducido. Entonces, en este caso sería este man, este sería él. Digamos que no dejó la llave. Borremos acá entonces este caso, para que no se me vayan a confundir. Entonces, este man le dice a su amigo, que su esposa le está siendo infiel y que lo mejor que puede hacer es matarla. Y que debería matarla y le da ideas de cómo matarla. Lo cierto es que esta nena le debe plata a este man y este man quiere tomar venganza porque no le quiere pagar. Entonces, ahí para ampliar un poquito el caso, este man sería el ¿qué? El determinador.
o inductor. Y este otro sería ¿qué? El determinado o inducido. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? Y esa idea que transporta este man acá es la idea de ¿qué? Idea de cometer un delito. ¿Listo, compañeros? ¡Ojo! Listo, profe. Pero ¿quién tiene el dominio del hecho acá? ¿Quién domina el hecho? Es decir, ¿quién determina si se realiza o no se realiza la conducta punible? El segundo sujeto, ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama jurídicamente? Determinador. No, el inducido o determinado, este man. Él puede decidir si o no comete la conducta punible, es decir, actúa voluntariamente, a diferencia de la autoría mediata. ¿Por qué? Porque básicamente en la autoría mediata, esta persona, generalmente el inducido, no tiene la posibilidad de decidir o de tomar esa decisión. ¿Me hago entender? Compañeros. ¿Alguna duda? No está como enredado, profe. ¿Por qué enredado? ¿Qué no entiendes? Milena. Un poquito de todo, profe. Pues es que esto viene desde la clase anterior. Entonces, explico desde el principio. Este tipo, él, contrata a un sicario, ¿sí? A este man, para que mate a otro señor, para que lo mate a Pedro. ¿Listo? Este man hace y crea la idea criminal en el sicario. Él sería autor ¿qué? Directo o inmediato. ¿Este man qué sería? el determinado. El determinador. ¿Por qué? Porque le está dando al otro como la idea de, o sea, Porque hace que nazca en este la idea criminal. Pregunta, ¿este puede decidir si quiere o no cometer la conducta punible? Sí. Exactamente, entonces este actuaría de manera dolosa. En virtud de esto, este man sería o autor directo, que es lo mismo, o autor inmediato. Y este sería el determinador. Ahora les voy a plantear el siguiente caso. Digamos que Pedro trabaja en una empresa de seguridad a la cual solo se puede acceder con carnet. Este tipo, ¿sí? Este Pedro, este es Manuel y este es Fernando. ¿Listo? Muy bien. Manuel contrata a Fernando para que mate a Pedro. Pero el problema es que es difícil a tener acceso a el lugar donde trabaja Pedro, que es el mismo lugar donde trabaja Manuel. Resulta que Manuel le entrega el carnet de acceso a la empresa de seguridad, que es la única forma de entrar allí. Efectivamente, Fernando entra y mata a Pedro. Pregunta, ¿Manuel sigue siendo el determinador? No. No. ¿Quién sería, Milena? María Milena. Fernando.
No, 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 no. O sea, este man es el determinador. Ya dijimos que no era determinador. Entonces, ¿qué sería Manuel ¿en qué grado de participación tendría Manuel dentro del delito? Una coautoría, doc. María Milena, ¿estás de acuerdo con la coautoría que señala Sandra Milena? Sí, sí, esa ¿Por qué? autoría. Porque es ¿Por qué? el autor principal de la idea de matar No, a no, no, Pedro. no, no, no. Separemos una cosa, Milena, porque ya hay dos errores conceptuales allí. Una cosa es que yo genere la idea en otro. Eso es una cosa. Eso sería la determinación. Pregunta. Esto lo estamos viendo desde la clase pasada. Pregunta. Para que deje de ser determinador y se convierta en coautor, ¿qué se necesita? Milena. Es cuando le da el ingreso a Fernando, cuando le da el carnet para que ¿Y cómo se ingrese llama a la eso? empresa. No sé. Dominio del hecho. ¿Esta ayuda del carnet es esencial para que se cometa el delito? Sí, sí, señor. Entonces, ¿Manuel tiene ahí el dominio del hecho? Sí, él tiene el dominio del hecho. Exactamente. Ahora, ¿qué se necesita para que sea determinador y no coautor? Pues porque está dando la orden. Que solo no más allá de una orden, que induzca o Que es la idea. determine al otro, exactamente, que cree en el otro la idea criminal. Juan Ramón, señor. Profe, en el momento, por ejemplo, de una imputación de cargos, podría existir de pronto, bueno, por decirlo así, un coautor por beneficio que sea coautor, por ejemplo, que sea desagradable, como bajarle la pena, pues, porque eso es lo que se busca. Sí. Por ejemplo, a cómplice o a... Juan. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, claro, en los preacuerdos, aunque eso se ha ido desnaturalizando un poco y han ido modificando el tema de los preacuerdos bastante. Pero antes, por ejemplo, digamos que se preacordaba, ¿sí? ¿Qué es el preacuerdo? Es un acuerdo al que llega el fiscal y el procesado o el imputado. ¿Para qué? Para que acepte la responsabilidad penal por el hecho que ha cometido, ¿sí? Por el hecho punible que presuntamente o que cometió. ¿Sí me hago entender? ¿Qué sucede? Que inicialmente se le podría degradar la conducta, es decir, que el fiscal determinaba y decía que ya no es autor o coautor, sino le degrada la categoría de participación a cómplice, ¿sí? Y le aplicaban la pena del cómplice. Ahorita no es así. Ahorita usted acepta como autor, pero al momento de dosificarle la pena, le dosifican como cómplice. ¿Sí me hago entender, Juan? Eso tiene unas consecuencias muy, muy graves para el procesado. Deja de ser tan garantista. ¿Por qué? Porque digamos que el autor sí no tendría acceso a unos beneficios que sí podría tener el coautor. ¿Sí me hago entender? Perdón, que tendría el cómplice, no el coautor, sino que tendría el cómplice. ¿Sí me hago entender, Juan? Sí, profe, porque a veces, pues, por ejemplo, hay una problemática en la cual a él, pues, él aceptó el preacuerdo como cómplice. Sí. Pero cuando se dio cuenta era que no lo habían puesto como cómplice, sino que le habían dado la pena como autor. Sí. Pues estaba pero entonces estaba mal el preacuerdo, porque ahí sí no le degradaron la conducta, entonces estaba mal el preacuerdo. Puede suceder, lo más común es que suceda lo contrario, que fue el autor o coautor y le apliquen la pena del cómplice. Es lo más común. Bueno, es que así debe hacerse el preacuerdo. ¿Sí me hago entender? Juan.
Sí, sí, claro, profe, pero ahí está una problemática grandísima, pues también pues aceptar ese tipo de responsabilidad, también las víctimas, por ejemplo, en el caso de homicidio o de Ese es el problema de las víctimas, ese es el problema. Generalmente uno lo que busca es que para celebrar ese tipo de preacuerdos se degrade la conducta y el preacuerdo pues trate de satisfacer las necesidades de las víctimas. Entonces, por ejemplo, que se haya indemnizado. Es lo más fácil que usted puede hacer, por ejemplo, en un homicidio. Indemnizar y ya usted ya puede arreglar con las víctimas. ¿Sí me hago entender? Sí, sería la única, pero por ejemplo, en casos, por ejemplo, que no, las víctimas no quieren dinero, no quieren pecunio respecto para restaurarlas, que solamente buscan una pena. Pues el juez puede aprobar o inaprobar el acuerdo, ¿sí? Pero es muy difícil que lo inaprueben. Es muy, muy difícil, sobre todo porque hay una aceptación de voluntad allí y pues la cosa es el acceso a los beneficios. Incluso para las víctimas es mejor, porque usted accede a un incidente de reparación integral también. Mucho más fácil y o sea, es menos desgastante. Y ese es el fin del preacuerdo, es obtener una sentencia. ¿Y cuál es el propósito del preacuerdo? Que este se celebre cuando efectivamente hay certeza de que no han cometido el delito. Ese es un problema acá en Colombia, ¿sí? Que si yo sé que, por ejemplo, si se sabe que el tipo no fue el que cometió la conducta, pues yo me voy a juicio y si tengo elementos de juicio para demostrarlo. Pero si no los tengo, lo mejor es preacordar, ¿sí? Y buscar un buen preacuerdo. Por ejemplo, en delitos de estupefacientes donde no hay víctima, es mucho más fácil preacordar, ¿sí? Y como recuerde que, por ejemplo, el allanamiento a cargos es libre por parte del procesado, pero sí las víctimas pueden tener allí una incidencia importante. ¿Listo, Juan? Profe, qué pena una consultica. Espérenme un segundo porque Edwin ya me había levantado la mano antes. John, y ya le doy la palabra. Edwin, señor. Profe, buenas noches. No, Hola, hermano. no, pues era con respecto a la pregunta que le había hecho a Milena sobre la coautoría y el ¿Y qué? y el determinador. Sí. Pero no, ya su merced lo dejó claro. Entonces, ¿El resto de compañeros lo tienen claro? Compañeros. Sí, señor profe. Sí, señor profe. Señora Milena. El determinador para que pierda la calidad de determinador es porque algo en los actos, al momento de ejecutar los actos, algo cambia, se modifica. No es que cambie, es que él participa directamente en la ejecución del delito o presta una ayuda esencial para el desarrollo del delito. Ahí ya cambiaría, dejaría de ser determinador para hacer ¿qué? Para ser coautor, ¿sí? Del delito. Y ahí sería una coautoría que no ejecutiva, ¿sí? Porque si participa sería una coautoría ejecutiva. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Por ejemplo, voy a plantearles el siguiente caso. Resulta... es como por ejemplo, qué pena, profe, es como por ejemplo un determinador ahorita en el ámbito nacional, ejemplo así, digamos, descabellado. Uribe, por ejemplo, él dice, digamos, en sus trinos, la fuerza pública tiene que defenderse, utilizar las armas de fuego para preservar la vida, y sale el policía a disparar, por ejemplo. Yo diría que ahí vendría él siendo un determinador. Sí, totalmente. Muy bien. Ya íbamos para allá, pero efectivamente sí lo sería. ¿Sí? O por ejemplo, les voy a plantear el siguiente caso. Digamos que a John le gusta mucho una muchacha. Aquí pongámosle el nombre de muchacha. Le gusta mucho Liliana. ¿Sí? Le gusta mucho Liliana y dice, no, pues que él quiere conocer a Liliana. Y les resulta que Liliana es amiga de Sonia. ¿Listo? Liliana es amiga de Sonia. Y le dice, Sonia, preséntemela, pero permito que usted me haga un favor, porque es que yo le quiero hacer la vuelta a esa vieja. Necesito que le eche este medicamento en el trago cuando ella se pare al baño
para dejarla dormida y yo me la llevo para la casa. Y efectivamente, bueno, aumentémosle un poquito más para no dejar paso a alguna situación. Y usted présteme su casa para que yo pueda hacerle la vuelta a Liliana. Pregunta. Ahí podríamos hablar de qué, de una coautoría o de una determinación. Pues así como yo lo entiendo, Yo- profe, él está prestando la ayuda. No, que pues va- él es el determinador. ¿Quién está prestando la ayuda? Yo pienso que es una coautoría, Doc, ¿Por qué? porque tengo pleno conocimiento de qué voy a hacer y hay dolo de por medio, ¿sí? Más bien, hay un acuerdo previo, ¿sí? Y la participación de Sonia es esencial para el desarrollo de la conducta punible. Sí, Sí, claro. Totalmente, totalmente. Ahí hablaríamos de una coautoría. ¿Sonia tiene dominio del hecho? Sí, señor, claro. ¿Por qué? Porque ella es la que le mete en el trago a Liliana el medicamento. el medicamento. Por ejemplo, digamos lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo más radical. Digamos que yo violo a la esposa de Juan David. ¿Listo? Yo la violo. Y resulta que Juan David está sumamente afectado por esa situación y se acerca donde Edwin y le pide un consejo. Y Edwin lo que le dice, no, escoja y mátese, me puta. Tome, yo le doy mátelo. Es lo mejor que usted puede hacer, mátelo. Ese man se la pasa en tal lado. Vaya, coge y pégale 3 plomazos y lo mata. Pregunta, ¿Edwin qué sería ahí? determinado. El determinado. Coautor. No, ¿por Ah, no. qué coautor? No, Determinado perdón, profe. está dando la idea criminal, pero no la está. No está ejecutando la conducta. ¿Listo? Es decir, es quien propicia, quien genera la idea criminal en el otro. Señor Edwin. Diferente sería que yo le dijera, tome la pistola, camine, vamos, camine, yo manejo y usted le dispara desde la moto. Muy bien, Ahí ya exactamente. O incluso que usted le dijera, venga, yo le doy la pistola, yo lo llamo para que salga de la casa y apenas salga de la casa, usted lo mata. Ahí hablaríamos de qué? De una coautoría. Hay una división de roles y los dos roles ahí son sumamente esenciales para la ejecución del delito. Pregunta. Digamos que yo trabajo de celador y estando trabajando de celador advierto que están violando a un muchacho, un tipo lo está violando. Y resulta que yo veo y yo sé que, por ejemplo, que lo van a violar o que lo están violando y permito que el violador se vaya del lugar de los hechos. Siendo consciente, yo sé y estuve viendo y el tipo me dice, oiga, déjeme salir. Yo le digo, listo, y lo dejo que se vaya. Hablaríamos de una coautoría o de una complicidad, y sin ver la complicidad, para que ya vamos para allá. ¿Listo? ¿Cómplice sería? Exactamente, sería cómplice. Esa ayuda no es esencial ni trascendental para la realización de la conducta punible. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, señor profe. Por ejemplo, otro caso. Listo. Digamos que yo sé que Edwin es ladrón, ¿sí? Y resulta que Edwin me dice, oiga, marica, yo me voy a robar un apartamento. ¿Será que usted me deja guardar lo que yo me robe en su casa? Y yo le digo, listo, de una. Yo sería coautor, autor o cómplice allí. Cómplice. Participación tendría. ¿Cómo? Yo pienso que cómplice, Doc. Sí, exactamente, cómplice. Él puede dejar o sea, si yo no lo dejo guardar las cosas hurtadas en la casa, ¿es trascendental
para la ejecución del delito? No, No, no no, es trascendental. a guardar a otro lado. A otro- Exactamente, ahí estaríamos hablando de esa situación. ¿Listo, compañeros? Por ejemplo, este es un caso de la jurisprudencia. Digamos que voy a plantearles el siguiente caso. Y les vamos a hablar desde dos aristas. Ahorita les voy a plantear un caso donde vamos a ver casi todas las clases de participación y de coparticipación allí. El caso sería el siguiente. Está una chica en su casa celebrando el 1 de diciembre, el 1 de enero, el año nuevo. Y resulta que estando en la casa, está con el novio y el novio le dice que suban a tener relaciones sexuales. Pues él dice que sí, que de una. Ella dice que sí, o sea, él es el que le propone y ella accede. Están teniendo relaciones sexuales y resulta que a la habitación entra el mejor amigo de él y empieza a masturbarse mientras que ellos tienen relaciones sexuales. ¿Qué sucede? Que la chica advierte, para, y el amigo le dice que si pueden hacer un trío. La chica dice que no. Y el novio le dice, sí, hágale, hagamos un trío. Y ella dice que no rotundo, se para, no manifiesta oposición, se voltea y el amigo, termina penetrándola. Pregunta, ¿el novio sería coautor, sería determinador o sería cómplice? ¿Mm? ¿Compañeros están? Yo pienso que determinador, Doc, ¿Por qué? porque él sabía previamente lo que podía suceder y no protegió pues como a la Ojo. chica, ¿no? ¿Él genera la idea criminal? Es que ese es el determinador. El determinador es el que hace que nazca en el otro la idea criminal. ¿Podríamos decir que es determinador allí? ¿Quién de los dos planteó hacer el trío? No, los dos propusieron. Entonces sí es determinador. ¿Pero por qué? ¿Le está diciendo al otro, venga, acceda a mi novia? No, pero entre los dos propusieron. Por eso, la situación. entonces ahí ya no podríamos hablar de determinador. Ahí sería Edwin, coautor. Edwin, Profe, pues yo diría que, bueno, es difícil, pero yo me atrevería a decir que es una coautoría, ¿por qué? porque igual los dos, hacen digamos, hay un acuerdo entre los dos manes para hacer un trío independientemente de que la chica, digamos, no esté de acuerdo, pero al final terminan, pues, haciendo el trío, entonces... No, sé es si que ahora- no, ojo, usted le está agregando algo más. Le digo, la chica se voltea y el man la penetra. Ya. No le estoy diciendo que tuvieron relaciones sexuales los tres. El amigo la penetra. Está dura. Autoría porque Diga cómplice entonces. Pero ahí no hay nada, profe, ahí no hay nada. Hay Pero una complicidad. Hay una Sí, complicidad. Hay una complicidad. ¿Facilita la comisión de la conducta punible? ¿Presta una ayuda? Sí. ¿La ayuda es trascendental y necesaria? No. Si me hago entender, hay una ayuda, claro. Se facilita la comisión de la conducta punible. No presta oposición ni siquiera a ello. No evita que se desarrolle la conducta punible. Entonces, ¿qué podríamos hablar allí? De una complicidad. De una complicidad. Circunstancia distinta donde vaya y le dice, oiga, vaya donde mi novia que está borracha y accédala. Ahí podríamos hablar de qué? De una determinación, ¿o no es así? O sea, están haciendo nacer la idea criminal el otro. O el otro le dice, o más bien, por ejemplo, le dice, digamos, el otro le dice, bueno, están borrachos y le dice, oiga, es que a mí me gusta su novia. Y el otro le dice, pues mire, si quiere, vaya a la pieza que ya está allá. Ah, bueno, le dice, no, yo quiero tener relaciones sexuales con su novia. ¿Puedo? Y él le dice, sí, vaya tranquilo que ella está dormida y yo no digo nada.
ahí hablaríamos de qué, de una complicidad. Pero digamos que entre las dos la cogen y la acceden, o el novio la coge, la coge, ¿sí? Para que el otro pueda accederla, ahí hablaríamos de una coautoría. Sí, porque le Sí. está pasando. Ahí sí hablaríamos de la coautoría. ¿Listo? Compañeros. Bueno. ¿John me iba a decir algo? Antes sí, profe, que bueno, es que tengo una duda, digamos, cuando yo acepto la culpa de algo, pero yo no fui el que realicé, digamos, La responsabilidad penal. la responsabilidad penal y Muy yo no bien. fui el que, o sea, lo acepto de pronto porque me están amenazando mi familia o porque temo por mi vida o algo, acepto. Y si después yo puedo demostrar eso, ¿eso se tiene en cuenta en el juicio? Hay varias cosas, hermano. Primero, si usted de manera autónoma decide aceptar la responsabilidad de una conducta punible o autoincriminarse por la comisión de una conducta punible que usted no realizó o en la cual no tuvo participación, ese delito se llama falsa autoincriminación y está contemplada en el Código Penal como el delito de falsa autoincriminación. Ese es un delito contra la recta y eficaz impartición de justicia. No recuerdo el artículo, pero estaría ese delito ahí. Ahora, si usted es amenazado para la aceptación de esa responsabilidad, pues ya no hablaríamos de responsabilidad penal suya. ¿Por qué? Porque estaría en curso de una causal de exclusión de responsabilidad penal, concretamente, ¿cuál? La insuperable coacción ajena. ¿Sí? John. Sí, señor profe. Listo. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hizo al final? Ya le iba a responder y se me fue. No, era esa nomás. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Listo. No, Doc, gracias. Ahora, cuando hablamos ya hablamos de la determinación. Ahora vamos a hablar de la complicidad. De la complicidad. Bueno, antes de hablar podemos hablar del error en el inducido, y es aquella persona que actúa, ¿sí? Sin conocimiento previo o conocimiento propio de la realización de la conducta punible. Ahora, cuando hablamos de la complicidad, ¿sí? Vamos a decir que se trata de una contribución a la realización del delito con actos, previos o concomitantes a la realización de este. Y se requiere la existencia de un acuerdo previo. Es decir, que esa participación o esa ayuda para la realización del delito no es relevante ni trascendente. Es decir, que si no se prestase esa ayuda, ¿sí? Si no se prestase esa ayuda, pues la conducta punible pudiese ejecutarse de todas maneras. ¿Sí me hago entender? Compañeros. Sí, sí. Es decir, que para hablar de complicidad es que esa participación no es tan trascendente, ni tan radical, ni tan necesaria para ser determinada o entendida como coautoría. ¿Listo? Ni tampoco dentro del ámbito de la inducción. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Es decir, se facilita la comisión del delito de la conducta punible, ¿sí? Pero esa participación no es esencial, no es trascendental, no es sumamente importante frente a la realización del delito. ¿Listo, compañeros?
La Corte Suprema de Justicia lo va a definir así en su jurisprudencia. Bastará conjugar elementos objetivos y subjetivos en la comisión de la conducta para diferenciar la coautoría y la complicidad. En la medida en que para que una persona pueda ser considerada coautora de un delito, no solo se exige su voluntad incondicional de realizarlo, sino también su contribución objetiva y subjetiva, es decir, la importancia de su aporte en la fase ejecutiva. Es decir, que para que exista, ¿sí?, la coautoría, ese aporte debe ser necesario y trascendental. Para que exista complicidad, pues se presta ese aporte, pero no es sumamente necesario, ¿sí?, o no es sumamente trascendente para la ejecución de la conducta punible. Entendido como hecho, ejecutiva, pues para ello es lo que en últimas determina el llamado dominio del hecho, entendiendo como hecho el proceso causal que con la conducta se pone en marcha. Precisamente, como lo recuerda el procurador delegado en su concepto, de acuerdo con la llamada teoría del dominio del hecho, de gran utilidad para diferenciar las dos formas de participación, es autor aquel que se encuentra en capacidad de continuar, es autor quien se encuentra en la capacidad de continuar, detener o interrumpir su comportamiento, es decir, la realización del tipo delictivo. Doc, ¿puedes repetir esa última parte? Listo. Es autor quien se encuentra en capacidad. En capacidad de continuar, detener o interrumpir su comportamiento o la realización del tipo penal. Por ejemplo, digamos que yo voy a matar a Sandra y yo tengo la capacidad de ¿qué? De evitar la realización de esa conducta. O yo puedo detenerme a realizar la conducta. ¿Listo? O por ejemplo, digamos que aquel que, por ejemplo, vamos a cometer un hurto y no está el que sabe abrir cajas fuertes, ¿sí? O hieren al que abre las cajas fuertes, ¿sí? Pues este man tendría dominio del hecho en el eventual caso en que la pueda abrir. ¿Sí me hago entender? Y tiene la capacidad de detener o de continuar con la realización de la conducta punible o interrumpirla. ¿Listo? Por lo tanto, cuando son varios los sujetos que preacordados concurren en la realización de la conducta antijurídica, para que el aporte configure coautoría, se requiere que esa ayuda sea esencial y se materialice durante la ejecución típica. De allí que solo quien domina el hecho puede ser tenido como autor, es decir, aquel que tiene la facultad esencial de permitir o no la realización de la conducta punible. Mientras que el cómplice es aquel que simplemente presta una ayuda o brinda un apoyo que no es de significativa importancia para la realización de la conducta ilícita. Es decir, participa sin tener dominio del hecho. Es decir, que de él no depende, o de ese grado de participación en la actividad delictiva, no depende la realización o la existencia del delito. ¿Me hago entender un poco más? Compañeros. Sí, profe. Sí, profe. Listo. María Milena, ¿más claro? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Si hay dudas, por favor, díganme. No, lo que pasa es que siempre sí son varios conceptos que se tienden como a confundir, pero usted lo está explicando bien y nos ha tenido paciencia. Gracias. Y espérese el que viene. Ahora, hay algunos determinados. Bueno, ya habíamos leído la parte inicial de los partícipes. Entonces dice el código: son partícipes el determinador y el cómplice. El quien determine a otro para la realización de la conducta antijurídica
incurrirá pena prevista en la infracción, es decir, responde como si fuera el autor, aquel que genera la idea criminal en otro. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad. ¿Ahí a qué hacemos referencia, compañeros? ¿A la coautoría? A la complicidad. A la Quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá. Eso es complicidad. ¿Listo, Milena? Sí, es que no me doy cuenta cuando decía que a la misma presta ayuda posterior y concomitante o concomitante. Ahora, vamos a hablar de la figura del interviniente. Y ese artículo 30 va a decir lo siguiente: al interviniente que no teniendo las calidades exigidas en el tipo penal, concurra en la realización, se le rebajará la pena de una cuarta parte. Cuando hablamos del interviniente, tenemos que hablar de los denominados delitos o tipos penales especiales. ¿Listo? Los tipos penales especiales. Cuando hablamos del interviniente, hablamos de tipos penales especiales. Esos tipos penales especiales, para el caso de la autoría, son aquellos que tienen un sujeto activo que tienen un sujeto activo que, ¿de qué características? Al menos díganme, no tengo idea, porque me quedo ahí esperando. ¿Me están escuchando? Sí, Doc, sí lo estoy. Cuando hablamos de un sujeto activo, ya les vuelvo a leer la figura del interviniente. El interviniente, al interviniente que no ha tenido las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurre en su realización, se le rebajará la pena de una cuarta parte. Pregunta: si me habla de quien no tiene las calidades exigidas en el tipo, ¿qué puedo decir o sea, cuando hablo de esos tipos especiales, qué sujeto activo me está pidiendo acá para que tenga unas características especiales? Bueno, hablamos de un sujeto activo de carácter calificado. Es un delito, un sujeto activo de carácter calificado. ¿Qué quiere decir que el sujeto activo sea calificado, compañeros? Que es la ejecución de lo que va a hacer, que... No. ¿Alguien iba a decirlo? Por ejemplo, bueno, pues digamos un servidor público. Exactamente. Es decir, que tiene una calidad especial exigida en el tipo penal. Por ejemplo, el tipo penal de peculado. Alguien que lo busque ahí, por favor. No me acuerdo qué artículo es. Peculado, para que lo busquen ahí en su código penal, por favor. Pues, profe, ¿será la persona como que realiza la acción, la que medita todo? No. Ojo, quien tenga las calidades, ojo, yo ya les había explicado. Pregunto. Profe, congelado. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Entonces debe ser el internet de Lady. Sí. Pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando les expliqué lo del sujeto activo calificado?
Profe, en el artículo 397. Espéreme un segundo, antes de que que lea. Pregunta, ¿ustedes se acuerdan que es un sujeto activo calificado? Pues, profe, es que el sujeto activo calificado, pues, es, digamos, es la persona que, por ejemplo, el servidor público, que o sea, es el único que puede llegar a cometer el delito por, digamos, ¿cómo se dice? No la investidura, sino el cargo, la calidad que él posee. Listo, exactamente. Cuando yo hablo de un sujeto activo calificado, que lo vimos cuando hablamos de tipicidad, y me sorprende que la mayoría no me estén diciendo eso, la verdad, Profe, fue cuando el que usted hizo el ejemplo con el arma de fuego, quien tenía la capacidad, por ejemplo, el entrenamiento con el arma de fuego. Ojo. John, denle lectura al artículo del peculado por apropiación. John. Profe, hay varios. Está el de apropiación. Peculado por apropiación. Listo. Profe, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho. Dice, artículo 397 del Código Penal consagraba el peculado por apropiación, mediante el cual se sanciona a aquel servidor público que No, se pero ese no es el tipo penal. Necesito es el tipo penal. Juan, ¿lo tiene ahí? ¿El tipo penal cuál sería, profe? Al artículo. Sí, profe, ese es el artículo. Por eso, pero léanlo. Es que no sé cómo lo estaba leyendo John. Necesito que lo lea literalmente como está en el código. Sí, profe, dice que sí, mediante el cual se sanciona al servidor público que se apropie de un provecho suyo o un tercero de bienes del Estado, de empresas. El servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero. ¿Listo? Sí. Pregunta. ¿Ahí sería un sujeto activo de carácter calificado? Sí, señor. Claro, porque requiere una calidad especial ¿de quién? Del sujeto activo, de quien desarrolla la conducta punible. Requiere esa calidad. ¿Cómo? Un particular no va a poder, se le dará otro tipo, digamos, otro delito. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tipos penales especiales, vamos a decir que esos tipos penales especiales son aquellos que contemplan un sujeto activo, sujeto activo, calificado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene unas calidades especiales que son exigidas en el tipo penal. ¿Qué calidades exige el peculado por apropiación frente al autor o frente al sujeto activo? Que sea servidor público. Que sea servidor público y que sea en ejercicio de sus funciones y que sean bienes que se le han dado a su custodia y cuidado. Entonces, el interviniente, ¿quién va a ser? Quien desarrolla el tipo penal especial, para que lo anoten por favor, el interviniente es quien ejecuta la conducta punible, ¿sí? Quien ejecuta la conducta punible sin tener las calidades, quien ejecuta la conducta punible sin tener las calidades exigidas en el tipo penal. ¿Listo? ¿Listo, compañeros?
Sí, Sí, profe. Acá vamos a encontrar dos figuras, ¿sí? El intranei o intraneus, perdón, intraneus, ¿listo? Y el extraneus. Lo escribimos bien porque si no. Extraneus. ¿Listo? El intraneus y el extraneus. Ese intraneus, ¿sí? Este intraneus o el interno es quien ejecuta la conducta punible cumpliendo con los requisitos de ¿qué? Del tipo penal especial. Por ejemplo, el servidor público en el peculado por apropiación. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. Listo. Por otra parte, el extraneus, si este es el interno, ¿qué podemos decir del extraneus? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando digo extraneus? pues que está por fuera de lo que se... Exactamente, el extraño. ¿El extraño dentro de qué? Dentro de los requerimientos del tipo penal especial. O sea, el interviniente. Sí. El interviniente, muy bien. Ese extraneus es el interviniente. Muy bien. ¿Listo? Compañeros. Sí. Sí, señor. Listo. Ojo que lo que se viene es un poco más complicado. Listo. Entonces, digamos que está el delito, bueno, más bien, voy a plantearlo con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Y va a ser un ejemplo un poquito complicado, entonces por favor necesito toda su atención de los que están acá. Resulta que Juan Ramón, vamos a poner un ejemplo bien bastante amplio para que ustedes me digan quién es quién en este delito. O en este caso, perdón. Resulta que Juan Ramón tiene su esposa. ¿Listo? Pongámosle aquí nombre. La esposa es María Liliana. No, María Milena. ¿Listo? Resulta que María Milena le dice a Juan Ramón que está desesperada porque las deudas ya no les dan para más, que ya no puede, que ya está cansada, y le propone y le dice lo siguiente. Le dice, oiga Juan, a usted le asignaron una camioneta último modelo de la Policía Nacional. Entonces digamos que esta es una de las que tiene la Policía Nacional. Entonces le asignaron una Duster. Bueno, digamos que esta es la camioneta. ¿Listo? A Juan Ramón. Camioneta Ponal. ¿Listo? Camioneta Policía Nacional. Y le dice, oiga, ¿por qué usted no se roba esa camioneta y la vendemos? Y con eso pues salimos de deudas y nos queda una plática. Resulta que a Juan Ramón le queda sonando la idea y le dice a su gran amigo Edwin, aquí hagamos a Edwin, hagámoslo con fiel representación de cómo es Edwin. ¿Listo? Entonces aquí está Edwin. Listo. Aquí está Edwin. Y adicionalmente también invitan a Sandra Milena. Entonces este man es Juan Ramón. Él es Edwin. Y aquí vamos a encontrar a Sandra Milena.
¿Listo? Estos tres se reúnen. Juan Ramón, Edwin y Sandra se reúnen en la casa de Juan Ramón. La esposa no estaba y orquestan un plan criminal que es el siguiente. Juan Ramón va a dejar parqueada la camioneta al frente de la alcaldía de Soracá. La camioneta la va a dejar sin seguro y con las llaves de la camioneta en la guantera. ¿Listo? Una vez haga eso y una vez Juan Ramón haya entrado a la alcaldía de Soracá, va a llegar Edwin y se va a llevar la camioneta. La camioneta la van a dejar en la casa de Sandra, mientras que pueden buscar un sitio que le cambie la pintura y la modifique la camioneta. ¿Listo? ¿Claro el caso hasta ahí? Sí, Doc. Listo. Muy bien. Voy a empezar con las preguntas incómodas. María Milena, su merced, ¿qué sería aquí? Coautora, cómplice, determinadora. La determinadora. Muy bien, la determinadora. ¿Por qué? Porque le di la idea a Juan Ramón. Listo. Hizo que en Juan Ramón surgiera la idea criminal. Muy bien. María Liliana, Juan Ramón, ¿quién sería? ¿Sería autor, coautor o interviniente? Liliana, ¿estás? Autor, profe. ¿Por qué? ¿Y por qué no sería coautor? La respuesta es correcta, pero entonces a ver el por qué. Porque él fue como el que dio la idea principal. No, la idea principal la dio María Milena. ¿Por qué Juan Ramón es autor? Porque tiene el dominio del hecho, Doc. ¿Cuál es el dominio del hecho? Pues sí, el hurto. No, aquí no estaremos hablando de un hurto, estamos hablando de un peculado. Bueno, del peculado, Doc. Pregunta, ¿por qué tiene el dominio del hecho? ¿Dónde surge la existencia del dominio del hecho aquí? Porque tiene la opción de decidir si sí o no. Me estás dando la definición. Necesito en el caso que me digas por qué. Porque es el que tiene el control de la camioneta. Es buena, porque este man dejó la camioneta abierta, ¿sí? Y sin seguro y con las llaves adentro. Ahí facilitó la conducta punible. ¿Es una ayuda esencial? Sí. Totalmente. ¿Por qué no es determinador? Porque ya tomó partida, ¿sí? Es decir, básicamente sin esa ayuda de él no se hubiera realizado la conducta punible. Segundo, ¿quién sería Edwin? El coautor. No. ¿No? Inicialmente uno podría pensar que sí, pero no está, no, o sea, no es desacertada la respuesta. Bueno, sí está mal, pero es normal que te hayas equivocado. ¿Por qué Edwin no podría ser coautor? ¿Tiene todos los elementos del coautor? Pregunto. Pues, ¿Tiene el dominio del hecho? no. Sí lo tiene. Fue el que se llevó la camioneta. Pero ¿por qué no podría ser coautor? Porque es un cómplice. No. Profe, ¿por qué no es servidor público? ¡Esa vaina! Muy bien, Juan Ramón. Porque Edwin no es servidor público. Edwin no es servidor público. Es decir, que ¿qué? Que no cumple con los requisitos exigidos en el tipo penal. ¿Eso qué lo hace? El interviniente. Muy bien, lo hace ser el interviniente. Interviniente. ¿Por qué no es? Porque no tiene la calidad exigida en el tipo penal de peculado por apropiación. ¿Sí me hago entender?
compañeros? Digamos que este man fuera policía también. Ahí podríamos hablar de qué? De una coautoría del delito de peculado. Pero como no lo es, y el tipo penal exige que sea cualificado, pues no podríamos hablar de qué, compañeros. De coautoría, ahí se cae la coautoría. Si fueran dos policías, cabría la coautoría, pero en este caso estamos hablando de un particular, es decir, ¿un qué? Un interviniente. No, sí, pero ¿cómo sería? Este sería el intraneus y este sería ¿qué? El extraneus. Muy bien. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Un poco más claro? Sí, señor. Ese ejemplo Sí, está profe, ya se lo entendió ahí esa parte. Ese ejemplo está más chévere, sí. Ahora, ¿quién sería Sandra Milena? Me parece que ella es la cómplice. Muy bien. Sandra Milena es la cómplice. ¿Hay un acuerdo previo? Sí. ¿Su ayuda es trascendental para la ejecución del delito? No. Entonces sería ¿qué? La cómplice. Muy bien. ¿Claro eso está ahí? Uy, ese ejemplo está Sí, chévere. señor. Pues es que ese ejemplo tiene todas las clases de autoría. Pero se distingue, bueno, sí. aunque pues yo pensé que era una coautoría, pero pues descartando lo que su merced decía que no tiene la calidad de servidor público, y acá pues se explica bien. Ahora, ¿cuál es la cosa? Que el reproche de responsabilidad penal no puede ser el mismo, por eso la pena es inferior. No puede ser el mismo para Juan que para Edwin. ¿Por qué? Porque cuando son servidores públicos se habla de la teoría, creo que ya lo habíamos hablado, de infracción al deber. ¿Sí habíamos hablado de eso? No. Básicamente, No, señor profe. esta teoría de la infracción al deber es que de acuerdo a un rol social que una persona desempeña o que tiene en la sociedad, debe su comportamiento ser consecuente con él. ¿Sí me hago entender, compañeros? Por ejemplo, si es servidor público, pues yo debo exigir que ¿qué? Que se comporte encarnando la legalidad. Es decir, el reproche de responsabilidad es mucho más grave que si fuera un particular que no cuenta con las calidades. Pero para no dejar impune esa situación, pues básicamente se inventaron esa figura del interviniente. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué? Para castigar a aquellos que ejecutan las conductas punibles especiales o tipos penales especiales o tipos penales propios, que se llaman especiales propios, ¿sí? Es decir, el servidor público, la madre, en el caso del delito de abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, inseminación artificial no consentidas, o el delito de muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, donde exige calidades especiales del sujeto activo, y casi todos los delitos en contra de la administración pública, que van a exigir un sujeto activo de carácter cualificado o determinado o calificado, que es lo mismo. ¿Sí me hago entender, compañeros? Espero que el ejemplo les haya quedado más claro. Sí, estuvo muy completo. Profe. Perdón, profe, es que si Edwin extraneus, ¿Juan qué es? El intraneus, porque es el que está dentro de la administración. ¿Sí me hago entender, listo, compañeros? profe. ¿Alguna pregunta? Este ejemplo a mí me fascina, porque es clarísimo. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Listo. Ahora, hay una vaina que ustedes han tocado muy interesante, que es el tema de los aparatos organizados de poder. ¿Listo? Cuando hablamos de los aparatos organizados de poder, son estructuras criminales encaminadas o jerarquizadas con el propósito de ¿qué? De esconder a los verdaderos responsables. Es decir, que hay unas líneas de mando y de ejecución de la conducta punible que impide llegar a quienes verdaderamente, ahí sí valga lo que dicen actualmente, quién dio la orden. ¿Sí me hago entender? Que impiden llegar a determinar quién fue el que orquestó esa existencia criminal o la realización de ciertos delitos. Roxin
va a definir esos aparatos organizados de poder de la siguiente manera. En el ámbito de los movimientos clandestinos, organizaciones secretas, bandas criminales y agrupaciones semejantes. Así los va a determinar. ¿Listo? Por ejemplo, digamos, un claro ejemplo de esas organizaciones o esos aparatos organizados de poder pueden ser, por ejemplo, los yakuza, ¿sí? Que son la mafia japonesa o la Cosa Nostra. O, por ejemplo, los grupos paramilitares en Latinoamérica, ¿sí? O, por ejemplo, cuando el Estado, ¿sí? El Estado ejecuta las conductas punibles. Esos son aparatos organizados de poder. Un claro ejemplo de los aparatos organizados de poder, ¿cuál va a ser? En Colombia. Que su persecución es muy difícil por el orden jerárquico en las que se realizó. ¿Cuál sería? Los falsos positivos, de pronto. Los falsos positivos es el claro ejemplo de un aparato organizado de poder. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para que existan esos aparatos organizados de poder, debe existir, por ejemplo, unas decisiones jerarquizadas. En lo más alto, vamos a encontrar que existen personas que toman las decisiones. ¿Listo? Que son quienes toman las decisiones. Otros que se encargarán de reproducir esas órdenes. Otros que se encargarán de ejecutarlas. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay una secuencia de acuerdo a unos mandos o a un rol funcional que va a determinar la existencia de esos aparatos organizados de poder. Esas figuras que están muy en las sombras, ¿sí? Se les denomina el hombre de atrás. Es la misma teoría del hombre de atrás. ¿Y en qué consiste esto? Que lo que se busca con la realización de esta conducta punible o esta modalidad delictiva es evitar la persecución de aquellos que efectivamente dan las órdenes criminales. ¿Sí me hago entender? Es decir, que que no se logre la persecución de aquellos que han ejecutado la conducta punible. ¿Listo, compañeros? Sí, doctor. Voy a leer un apartado jurisprudencial que nos va a permitir determinar, es un poquito largo, pero nos va a permitir determinar esta situación. Y dice lo siguiente. Cuando se está ante el fenómeno delincuencial derivado de estructuras o aparatos de poder organizados, los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes, gestores, patrocinadores, comandantes, a título de autores mediatos. ¿Listo? A sus coordinadores, en cuanto dominan la función encargada, comandantes, jefes de grupo, a título de coautores, y a los directos ejecutores, subordinados, soldados, tropa, patrulleros, guerrilleros o milicianos, en calidad de autores materiales o autores directos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque toda esa cadena o esa reproducción, tanto del autor mediato, ¿sí? Quien instrumentaliza a otro para la realización de la conducta punible, tras quienes coordinan esa ejecución, que serían coautores, y finalmente quienes la materializan, que serían los autores directos, por ejemplo los soldados, todos actúan con conocimiento y dominio del hecho. ¿Listo? Conocimiento y dominio del hecho. Y por lo tanto, no podrían salir favorecidos, ¿sí? De esa situación, o podrían terminar en impunidad. En efecto, dice la sentencia, como en precedencia se detalló, la tesis roxiniana de la autoría mediata
con responsabilidad del ejecutor material requiere como elemento fundamental de la expedición de órdenes específicas que van descendiendo jerárquicamente en línea de mando y por ello vinculan a quien profirió, al que transmitió y a aquel que efectivamente ejecutó. Aquel que ha transmitido, que transmitió, aquel que efectivamente ejecutó y aquel que efectivamente ejecutó. En el entendido, desde luego, que este último responde como autor material directo, dado la tesis ha sido construida para vincular a los mandos altos y medios que así determinan que se determinan penalmente como autores mediatos y a los primeros en la pirámide como coautores, los gestores. ¿Listo? Ellos siempre y cuando todos conozcan y compartan el cometido inserto en la orden primigenia. Esto es, a título de ejemplo, que el comandante ordene el crimen, los gestores reciban la orden y transmitan a los ejecutores. Por ejemplo, digamos que, plantémonos con el caso de falsos positivos. Entonces resulta que hubo unas órdenes, digamos que esa sí es un ejemplo, digamos que unas órdenes por altos militares, o militares con una jerarquía importante en el Ejército Nacional. Entonces, generales. Entonces, los generales le dicen a los sargentos o a los jefes o a los comandantes, les dicen, bueno, necesito que maten unos muchachos y los hagan pasar por guerrilleros. Esa es la orden. Resulta que llegan unos comandantes y los comandantes se van a encargar ¿de qué? De transmitir esa orden y finalmente la tropa o los soldados se van a encargar ¿de qué? De matar a los muchachos y hacerlos pasar ¿por qué? Por guerrilleros. Ahí estaríamos encontrando la estructura de los aparatos organizados de poder, compañeros. Compañeros. ¿Están? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Sí estamos, Doc. Ah, bueno. Entonces, ahí podríamos hablar de ese ejemplo, de esa circunstancia, en el caso de falsos positivos. Ahora, el dolo efectivamente solo se atribuye respecto de las órdenes dadas, no de los delitos propiamente indirectos. Por ejemplo, digamos en el caso del paro actual. Entonces, digamos que el ejemplo que planteó él, entonces digamos que un expresidente llega y da la orden de que tienen que salir a matar a los manifestantes. Y da la orden, y esa orden se la da ¿a quién? A los generales. Los generales se la comunican o se la hacen cumplir a la tropa y la tropa efectivamente la ejecuta. Eso sería un aparato, una estructura organizada de poder totalmente. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Sí, señor, profe. ¿Listo, compañeros Nenes? ¿Claros hasta ahí? Claro, profe. Listo, muy bien. Edwin, ¿está? Señor, sí, señor. Esto sonó muy a ejército. ¿Alguna duda hasta ahora respecto de la coautoría, de la autoría del interviniente y del cómplice? ¿No? No, no. Listo. Muy bien. ¿Leyeron la sentencia que les envié? ¿No? La verdad no, profe. No, Doc, yo no le leí. ¿Mm? Señora, La leemos para el jueves, Doc. no, pero es que para el jueves no es que tenemos otra cosa.
No es que para el jueves, y supongo que ya leyeron lo de este tema, lo de el error de conocimiento culturalmente condicionado. ¿Sí leyeron ya algo sobre eso? Sí, hay por partes dos. No se los compañeros. Ver. Evidentemente el derecho penal no es una prioridad para ustedes. Nos vemos, yo hago la clase del jueves. La idea era terminar y agotar este tema. Pues gracias por asistir hoy. Yo creo que me tomaré entonces las clases siguientes, igual no hemos terminado semestre, que serán las del 24 y las del 28 de mayo. Ahí terminaría, perdón, 24 y 27, que son las que tenemos con ustedes, para terminar lo concerniente al concurso de conductas punibles y a los fines de la pena, o más bien la teoría de la pena, que creo que saldrán en esas 4 horas. La clase del jueves es con los compañeros de Perú, entonces para que porfa lo tengan en cuenta. Igual de esta clase la voy a subir ahorita. La idea era que ustedes hubieran leído la sentencia que la dejé hace rato sobre concursos de conductas punibles. Entonces, nada, nos vemos el jueves para la clase con los compañeros de Perú. Listo, compañeros, que estén muy bien. Gracias por asistir. Profe, buenas noches. Bueno, profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Vale. Bueno, gracias, yo que descanso.